¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. En nuestra primera parte hoy vamos a hablar de videojuegos y educación. Se puede educar con los videojuegos y en la segunda mitad del programa hablaremos con varios jóvenes que están sacando sus negocios adelante. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Comenzamos nuestro programa de hoy y vamos a hablar de videojuegos y educación. ¿Se puede educar a través de los videojuegos? ¿Es bueno que los jóvenes jueguen a estos juegos, a videojuegos, que potencie alguna de sus habilidades? Para hablar de este tema nos acompaña en nuestro plató Carlos Cebrián. Él es periodista, creativo, profesor además de la asignatura de diseño de videojuegos en la Universidad de Navarra. Bienvenido. Hola, buenos Gracias días. por venir. Encantado. Y también nos acompaña a mi izquierda Josué Monchán. Él es guionista de videojuegos y además traductor. Bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es obvia, hablamos de educación, hablamos de videojuegos. ¿Se puede educar a través de los videojuegos, Carlos? Yo creo que sí, porque un videojuego es muy estimulante y sobre todo es muy divertido. Y si estamos hablando de educación, la palabra diversión viene que ni pintada. Si el componente divertido lo añades a la enseñanza, tienes el aprendizaje garantizado. Josué. Sí, sin duda, estoy exactamente con lo que dice Mucha Carlos. gente piensa, por ejemplo, que jugar a videojuegos es perder el tiempo. Es decir, se puede transmitir valores, se puede transmitir conocimientos útiles a través de estar a la tarde jugando enfrente de una consola. Todos los mamíferos, incluidos nosotros, aprendimos mediante el juego. Los niños juegan para aprender. Y jugando aprendes a moverte, aprendes dónde está tu cuerpo, qué cosas puedes hacer y también aprendes a relacionarte con los demás. Cuando juegas a disfrazarte, cuando juegas a papás y a mamás o a pistoleros y vaqueros, estás aprendiendo a relacionarte con los demás. Y el videojuego, al fin y al cabo, solo es un juego con una pantallita en medio. Y se puede utilizar y se utiliza, de hecho, se está utilizando en muchísimas partes. Respecto a ese tema que comento yo, la pérdida de tiempo, ¿no? Es decir, igual estás leyendo en casa un libro que te está transmitiendo unas ideas, unos valores. ¿El videojuego puede hacer lo mismo, puede hacer ese mismo papel, transmitir esas ideas, esos valores? Hay un ejemplo claro, yo por lo menos, que soy un poco más viejo, tengo una hija de 11 años que viene toda entusiasmada, un día cualquiera, y me dice que muy contenta que tiene clase de matemáticas, muy contenta, porque van a hacer matejuegos o algo así. El asunto consiste en que la profesora con un iPad se convierte en la Game Master de las alumnas que forman grupos y gana quien mejor hace la operación pertinente o quien mejor hace los números, la que antes llega a conseguir un objetivo. Conseguir que alguien se entusiasme por matemáticas me parece que es un logro que explica claramente el éxito de los videojuegos en la docencia, ¿no? Aparte de eso, el videojuego tiene unos estímulos que no tiene, por así decirlo, la docencia convencional. Por ejemplo, el dinamismo de las imágenes, la aparición de retos, los desafíos, el dominio del sistema, el espectáculo, ¿no? Entonces, si eso le añadimos un objetivo docente, el éxito está claro, ¿no? En el tema de comparar, digamos, artilugios docentes clásicos como un libro o un videojuego, yo tengo que decir, y mis alumnos de videojuegos en la universidad me van a matar, que no cambio mi mejor libro por el mejor videojuego. Pero tengo mis razones. Hay diferentes categorías de educación. Yo fui criado en la alfabetización. O sea, la alfabetización por el lenguaje, letras, el dominio del lenguaje. Mi capacidad de crear imágenes, digamos que está estructurada por este sistema de alfabetización. Ahora los jóvenes funcionan por imágenes ya creadas. Entonces, esa facultad que yo recibí por aquella docencia, digamos, antigua, de crear imágenes, estas generaciones no la tienen, ¿no? Y creo que eso es una limitación. Quizá en limitación se podría sustituir, comentabas la frase, yo no cambiaría
mi mejor libro por el mejor juego. ¿Tú, Josué, cambiarías tu mejor libro por el mejor juego o estás de acuerdo con que no nunca podrás superar, digamos, la capacidad que puede tener un libro de transmitir? Creo digamos? que si hace 100 años le hubiésemos preguntado a alguien si el cine era capaz de ser arte, la mayor parte de la gente hubiese dicho que no. Y en cambio ahora nadie duda que el cine lo es y que el cine puede expresar cosas con una profundidad tan fuerte o más que la literatura. Y con los videojuegos, pese a su corta trayectoria, pues tiene una historia muy cortita, son 40 años los que lleva y muy poquitos de los que está intentando transmitir algo más que puras emociones físicas, por así decirlo, pues yo creo que sí que se va a llegar a ello. Ya hay juegos a mí que me han hecho llorar. Y hay juegos con los que transmitimos valores, como estabas diciendo antes. Uno de los últimos juegos que he hecho ha sido un juego para Save the Children, la ONG, en el que el jugador se implica en el descubrimiento de cuáles son sus derechos como niño. Y lo hace de una forma lúdica, divirtiendo y sin darse cuenta que lo está haciendo. Está pensando que está descubriendo un misterio y poquito a poco se va dando cuenta de que tiene unos derechos, que hay que respetarlos y de lo que tiene que hacer si alguien vulnera todos esos derechos. Entonces, es interesantísimo poder hacer todo esto de una manera divertida y sin que sea un tostón contarle al niño cuáles son sus derechos. Está aprendiendo y se está divirtiendo a la vez. ¿Qué más queremos? En cuanto a narrativa, ¿se puede hacer una comparativa en cuanto a narrativa de una historia respecto a un libro o un videojuego? Igual el videojuego tiene más capacidades, puede potenciar más determinados aspectos que quizá el libro no llega. Se subraya mucho la interactividad, ¿no? Y me parece que es el añadido, es como la sofisticación del juego, ¿no? Es ese añadido digital e interactivo, ¿no? Yo y la máquina. Pero a la hora de contar historias, yo lo que utilizo es el lenguaje. Y las posibilidades del lenguaje en muchas novelas tienen algo de interactividad, y esto hay que explicarlo. El libro no es una máquina, pero los buenos autores saben contar con el lector a la hora de narrar un relato. Es decir, hay una especie de co-creación entre el que lee y lo que lee. El autor ha escrito un libro del cual yo me hago mi propia edición, mi propia versión en la medida en que leo. El autor es sugerente, evoca, me traslada a mundos donde yo participo con mi sensibilidad. En los videojuegos esto también pasa. Pero igual un videojuego de rol igual hay unos aspectos más personalizados. Tú tomas las decisiones, en un libro vas guiado. Hasta cierto punto. Luego hay otro problema que es arte o no arte, pero en un videojuego lo que estoy haciendo es establecer unas acciones divertidas. No hay tiempo para, por así decirlo, la contemplación intelectual, y yo me estoy pasando, pero el libro es un asunto serio, ¿no? Entonces, el libro, el buen libro, me da la opción de esa contemplación, digamos, profunda, que el videojuego, por su dinamismo, por su frenesí, a lo mejor no me puede dar. Y ojo que estoy hablando en este momento actual del desarrollo de videojuegos. Como decía antes Josué, solo han pasado aquí 40 años, 50 años en Estados Unidos. Vamos a ver en qué acaba todo esto, ¿no? Pero yo hablo ahora, en la actualidad. El videojuego está en un punto en el que todavía no, o por lo menos todavía no ha cerrado su conversión, por así decirlo, cultural o artística. Quizá no es ese momento en el que está el cine, que parece que está ya todo inventado, o que cuesta más inventar cosas nuevas, sino que el videojuego aún tiene mucho terreno, ¿no? por explorar, sobre todo en este sentido. Estamos a medias. Josué, que trabaja en la industria, lo sabe mejor que yo. Es maravilloso. A mí me encanta estar en un terreno inexplorado. Estoy yendo por sitios en los que no ha estado nadie, incluso en estudios tan pequeñitos como los que tenemos en España o la gente con la que yo suelo trabajar. Péndulo Estudios, ¿no? Con Péndulo Estudios, pues obviamente tenemos unos presupuestos muy limitados con los que puedan tener en otros países y aún y así noto que estoy haciendo cosas muchas veces que no ha hecho nadie todavía, pero por esa corta historia que hay y luego por lo versátil que es el videojuego, que abarca tantísimas cosas. Quizás el que tanta gente lo vea no como una pérdida de tiempo, sino que no lo entienda. Comentabas al inicio del cine, mucha gente no lo veía como un arte, ¿no? Y ahora sí que se admite, se ve, ya todo el mundo lo ve como un arte. En videojuegos, ¿por qué, a pesar de tantas décadas que han pasado, mucha gente no es capaz de aceptar que el videojuego es un arte, que no es perder el tiempo, que tiene mucha miga? Quizá por los orígenes, digo yo. Esto empezó, bueno, orígenes de hace 40 años o 50. Los orígenes de los videojuegos eran como en fin, uno se imagina los primeros ordenadores, las primeras recreativas. En fin, yo tengo una edad en la que, gracias a mi padre, conocí los videojuegos y él me llevaba a billares, que eran sitios de dudosa reputación, que era donde estaban las recreativas y allí nos dejábamos la paga, ¿no? Claro, esos ambientes eran un poco así como,
pues eso, de poca reputación, entonces eran como mal vistos, ¿no? La gente iba allí a perder el tiempo o a gastarse el dinero en las recreativas, en los bares. Me acuerdo la cantidad de monedas echadas en el Pong, ¿no? A finales de los 70, una cosa así. Y arrastra todavía quizás esa reputación. Arrastra eso en cierto modo, ¿no? Porque los programadores los hackers de entonces tenían fama de gente extraña, incluso contracultural. De hecho, los primeros programadores utilizaban el software como una especie de, como los guitarristas en las bandas de garaje, ¿no? En aquella fecha además era eso, una especie de movimiento contracultural. Estoy hablando de los 80, 90, y creas que no, eso ha seguido con su influencia, ¿no? Pero bueno, ya han pasado muchos años y hay una mentalidad poco abierta a lo nuevo. Pero yo creo que porque lo nuevo siempre es hostil, se desconoce, ¿no? Si algo no lo conozco, me enfrento a ello, no me voy a atacar, ¿no? Y yo creo que parte es de puro desconocimiento, ¿no? Puro desconocimiento, pura ignorancia de lo que hay detrás, o que sencillamente que no se han tomado la molestia en investigar o en probar o en ver qué es un juego, sino que van más a esa noticia de son muy violentos, generan... Sí, estamos también en manos de las multinacionales, ¿no? Donde todo es juego comercial. Muchas veces el juego es mucho más que eso, y hay montones de anécdotas que te dicen que el juego es algo bueno, ¿no? El otro día leí que Jack Ma, el fundador de Alibaba, este portal, debe ser multimillonario este hombre a estas alturas, había perdido 30 trabajos, o sea, no le habían contratado en 30 intentonas de trabajo que había hecho. Y que posiblemente hablaba de más, pero lejos de desilusionarse, este hombre seguía, ¿no? Hasta que al final se ha hecho la fortuna más grande del mundo. Y a mí eso me recordaba a los famosos tries. Tú has jugado a World of Warcraft. ¿Qué hace la gente? Tenemos una figura ahí puesta. Hay una cosa que se llama tries, del inglés intentar, que es algo habitual entre los jugadores. Es decir, cuando hay un boss, una especie de monstruo final, la gente te dice como algo muy normal, vamos a hacer un try. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, como una parte del aprendizaje, una parte asumida del aprendizaje. Es decir, que el error, el fallar, se da por hecho. Es un paso previo a ganar. Fallar para saber cómo lo tienes que ganar, en una sociedad, cómo tienes que triunfar. En una sociedad en la que el fallo, el error, es el fracasado, el que fracasa, es algo, no sé... Son juegos basados, Dark Souls, ¿no? Juegos basados justo en eso, en fallar, repetir, fallar, repetir, fallar, repetir, hasta que aprendas de tus fallos para pasar al siguiente nivel. El videojuego a lo que nos enseña es a aprender, sobre todo, porque un videojuego casi siempre se basa en que aprendas. Aprender a cómo funciona ese videojuego, eso es lo más importante, aprender cómo funciona. Con lo cual eso está estimulando nuestra capacidad de aprender otras cosas nuevas. No solo lo que nos está enseñando ese videojuego, sino cualquier otra cosa, porque nuestra capacidad para tomar decisiones y aprender va a ser mucho más fuerte. Se dice que los jugadores de videojuegos, con estudios estos que hacen científicos muy inteligentes, con muchas máquinas que valen mucho dinero, que los jugadores de videojuegos son mucho más capaces de controlar lo que sucede en sus sueños. Eso es algo absolutamente maravilloso. Si eso es verdad, es porque yo creo que sí que me pasa, que estoy soñando y empiezo a decidir hacia dónde. ¿Por qué? Porque en mi vida como jugador sí tomo muchas decisiones, unas decisiones que no podría tomar viendo una película o leyendo un libro. Entonces me está aportando muchísimo más a ese nivel, intelectualmente. Sí. Por eso a mí no me gusta, digamos, como hemos dicho al principio, diferenciar libro, cine, videojuegos, son cosas completamente distintas. ¿Ámbitos diferentes? Ámbitos diferentes con unas potencialidades brutales. Yo no diría que hemos llegado al fin del cine, ni muchísimo menos, el cine suma y sigue, el libro también, las historias están desde los orígenes del ser humano. Y el videojuego es una manera nueva de contar historias. Una manera nueva de contar historias que no ha hecho más que comenzar, ¿no? Y que está sorprendiendo pues, cada 2 por 3. Una de las críticas, ¿no?, que se les suele hacer, sobre todo para los detractores de los videojuegos, es la excesiva violencia. Los videojuegos tienen excesiva violencia. Hemos querido preguntar esta semana en la calle si habría que regular o no la violencia en los videojuegos. Sí, totalmente de acuerdo regularla. De hecho, que yo en mi casa le prohíbo hasta a mi hija jugar porque me parece una barbaridad la sangre que se muestra en los videojuegos. Sí, debería regularse. Bueno, demasiado no violentos, ¿no? Pero hay algunos que sí son muy violentos y que no son para niños. Y yo creo que los padres tienen que estar pendientes de a qué juegan los niños. Sí, demasiada violencia en los videojuegos. Yo creo que no es buena para los niños. Más que... bueno, es que no sé, pero... sí, igual la edad de los videojuegos debería regularse
y poner igual más altas para ciertos juegos que hay niños que no deberían comprar, que aún y todo las compran, así que no sé si sirve de mucho. Sí, porque igual ciertos niños tipo juegos GTA que ven violencia, cómo pegan a una mujer o cómo puedes ir tomando droga y igual críos con 12 años que vean eso, pues no es muy bueno, yo creo. Lo ven en videojuegos, igual luego hay niños que lo pueden llegar a hacer o eso, yo creo que les puede influenciar a mal. Josué, ¿habría que regular la violencia de los videojuegos? ¿Tiene demasiada violencia? El problema es realmente que la pregunta no puede ser debería estar Eso regulado. está regulando hoy en Es que día. se está regulando muchísimo. O sea, el videojuego tiene más autocensura que cualquier otro medio. O sea, en televisión, en prime time, tú puedes decir un montón de tacos y no pasa nada. Lo pueden estar viendo niños a las 5 de la tarde, no te van a prohibir ese programa. Si yo en mi videojuego meto un taco, ya sé que eso es para mayores de 16 años. Y si meto un taco un poco más gordo, ya va para 18. Con lo cual, sí, se regula muchísimo. Y en todos los videojuegos viene una pegatina que nos dice exactamente la edad a la que se puede jugar, y suele ser edades muy altas. El problema está en que el padre compre a su hijo un juego para mayores de 18 y luego se queje de que hay violencia en los videojuegos. Creo que ahí hay alguien que no está haciendo bien su trabajo, y no es la industria del videojuego, es el padre. Quizá incluso para gente mayor de 18 años hay determinados videojuegos que fomentan actitudes. Hemos visto una persona que comentaba, ¿no? Pues drogas, tomar drogas, bueno, GTA ponía ejemplo, Grand Theft Auto, pues que se trafica con drogas, que bueno, se mata, se roba coches. Entonces, Aunque tengas 18 años, quiere decir, no habría que regular eso. ¿Y entonces qué hacemos? Prohibimos las películas de Tarantino y las de Scorsese y las de Coppola y yo qué sé, y tantísimas, las de Howard Hawks. La violencia existe en todo. Prohibimos el Antiguo Testamento, donde hay tantísima violencia. Me parece que es una barbaridad decir eso. Lo que tenemos que hacer es aprender a jugar con eso, aprender a leer eso, aprender, saber qué nos está diciendo, a entenderlo, y si nuestro hijo es demasiado pequeño y vemos que no hay manera que va a querer jugar a un juego violento, nos ponemos con él, le explicamos en qué consiste esa violencia y por qué esa violencia es algo que no debería repetirse en la vida real. Entonces, si queremos realmente educar a nuestros hijos, lo mejor que podemos hacer es no confiar en el videojuego como una niñera, sino realmente jugar con ellos, que al fin y al cabo es lo que hacen los padres y los hijos, han hecho toda su vida, es jugar con sus hijos. Pues bueno, juguemos ahora también con nuestros hijos a videojuegos. Quizá no comprarlo para que se entretenga el chaval y luego quejarte de lo violentos que son, sino estar más atento. La niñera moderna es un iPhone. Reventar bolitas o... Venga, hijo, para que te calles, te meto en este juego y luego de repente me has gastado 3.000 euros en golosinas. Pues bueno, pues si hubieses estado con él a lo mejor no te hubiese pasado. ¿Carlos? Sí, básicamente es igual que lo que dices tú, Josué. El asunto es que esto es como una dieta, ¿no? Puedes comer lo que quieras. Hay videojuegos para todos los gustos, pero no vas a comer todos los días comida basura, ¿no? Es decir, tienes que tomar vegetales, zanahorias, un zumito. Esas posibilidades, ese amplio espectro lo tienen los videojuegos. Hay muchísimos títulos y efectivamente hay juegos muy violentos, sexistas, esto ya se ha denunciado, se ha analizado. Y lo que hay que hacer es, bueno, pues, ver a qué se juega. Y si es menor de edad, los padres tienen un papel importantísimo en el asunto. Es una responsabilidad. Total. ¿Puede ser un videojuego violento y a la vez educativo? Sin duda, yo lo empiezo a ver. Hay juegos que nos muestran violencia y nos muestran las consecuencias de esa violencia, los efectos que tiene haber utilizado esa violencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace? Por un ejemplo de juego, ¿qué se hace? Un juego en el que pongamos un juego basado en... Pensemos en Apocalypse Now, en el que tienes que cometer unas salvajadas muy bestias. Si tú fueres el protagonista de Apocalypse Now, irías matando a un montón de gente. Y luego te enseñan esa gente muerta, esa gente agonizando, te enseñan a los hijos de la gente a la que has matado. Entonces, eso te hace pensar, te hace ver que la violencia tiene unas consecuencias. Y creo que eso es muy, muy educativo. Eso es algo que realmente... Porque yo he tomado una decisión que consistía en un videojuego muy tonto, matar a una gente, pero luego veo que esa gente tenía hijos. Y eso me duele. O veo cómo han quedado los cadáveres. Y eso puede ser muy duro a lo mejor. Pero sí te está educando, te está diciendo que la violencia tiene unas consecuencias y que esa violencia tan bonita que nos vende Hollywood luego también puede tener su parte negativa, y esa sí que nos la podemos dar los videojuegos y se empieza a hacer por suerte. Respecto también a la creación del personaje, no sé si podemos hilar con educación, esa toma de decisiones que tienen muchos juegos, ¿no? Por ejemplo, de rol, que estás configurando tu propio personaje, tomando decisiones. Aquí hablamos pues igual esa violencia en la que puedes decidir si matar o no. ¿Se puede considerar eso también como algo educativo? Porque imagínate que vas todo el rato por el camino del mal. Sí, vamos, eso es... El hecho de que te permita decidir un videojuego, eso creo que es lo más educativo que hay, porque básicamente lo que nos vamos a enfrentar en la vida es a unas decisiones que vamos a tener que tomar, y vamos a tener una información.
Y hasta ahora se ha pensado que la educación era simplemente pues, ser una información. Poco a poco eso va cambiando y la educación consiste en aprender a aprender y aprender a tomar decisiones, aprender a valorar situaciones. Y eso es lo que básicamente nos propone, yo creo, que cualquier videojuego. ¿Qué habilidades fomenta además los videojuegos? Pues mucha gente lo asocia también con, es una gran idea, ¿no?, que se suele asociar a los videojuegos con una persona en un cuarto jugando solo, y no hay ni quizá una idea más errónea que esa, ¿no? Pues sois jugadores de World of Warcraft, no creo que haya un juego más social que ese. Sí. ¿Qué habilidades fomenta? Sí, quería apuntar una cosa sobre la violencia en videojuegos. Hay un juego que se llama Valiant Hearts, donde no hay un solo tiro y te está contando historias terribles de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. De la primera. De la primera, esto es. Y dices, bueno, esto sí que suena educativo, ¿no? Ni un solo tiro, no pegas ni un solo tiro. Y en cuanto a lo otro, yo no he visto más caballerosidad ni más buenas formas que en la guild en la que estoy. Se llama Dark Winds. ¿Guild? Guild es hermandad. Hermandad. En el caso de World of Warcraft y en otros mundos online. World of Warcraft es un juego en el cual te creas tu personaje en un mundo de fantasía y haces determinadas acciones, determinadas misiones con gente de todo el mundo, ¿no? Para aquellas personas gente que no conozcan de todo el mundo. el juego. Y entonces, para conseguir lograr algunos objetivos, algunos retos del juego, es necesario, digamos, reunirse en hermandades de 100, 200 personas, porque muchos retos exigen pues, hasta 40 personas en una misma aventura para, pues eso, matar monstruos, hacer mazmorras y cosas de estas. Y entonces hay un tipo que se llama Loris, que es el Guild Master, el que creó dirige, la hermandad, ¿no? la campaña o la hermandad, que es un ejemplo claro de líder caballeroso, ¿no? Hay un problema porque siempre hay alguien, un tipo pues a lo mejor que ejerce alguna inmadurez, o alguien que es egoísta, o alguien que suelta una burrada a otro, un insulto. Entonces, este tipo habla con uno, habla con otro. O sea, dentro del propio juego y coordinando gente de todo el mundo. Un fair play increíble, que no lo hay ni en el fútbol, ¿no? Y dices, bueno, pues esto es increíble, ¿no? En ese juego, que es un juego masivo, ¿no? ¿El multijugador masivo? Un multijugador masivo. Hay otros juegos en los que hay una interacción, pero no hay tantos jugadores, ¿no? Pues los típicos de disparos en primera persona, como muchos juegan 8 o 10, y también ocurre, ¿no? Al descerebrado pues la gente lo ignora porque rompe las reglas y así no se puede jugar, ¿no? Es como cuando jugabas a policías y ladrones, el que fastidia... Te banean, te echan de la partida. Sí, no puede jugar, ¿no? Es un incordio, ¿no? Eso se ve mucho en determinados juegos multijugador también de tiro, me acuerdo de uno medieval y que echan de la partida al que está matando a sus propios compañeros, ¿no? Es como no está respetando las reglas, fuera. Pero sobre todo en ese ejemplo que has puesto de World of Warcraft, ¿no? Eso que pone un tío un problema, otro... Sí. Coordinar un poco, que hay unas reglas limpias de juego. Sí, que nadie se puede imaginar en un juego que se supone que es para gente joven, que lo que hace es chillar, gritar y darse de tortas, ¿no? En además, estoy hablando de 40 personas y algunas extranjeras. ¿Cómo se puede entender la gente ahí? El videojuego lo consigue, ¿no? Y eso me parece un logro, un logro increíble, ¿no? Para ir finalizando, respecto al... También en un aspecto educativo, también es el arte, ¿no? Por el arte nos educamos también. El arte del videojuego, ¿llegaremos alguna vez a verlo en museos? Aunque ya se esté viendo en Nueva York, sí que hay... De hecho, ya empieza. En España hemos tenido, creo que todavía está en estos momentos, una exposición en el Movim de valenciano, que no estaba nada mal. Darle ese valor que merece el arte de los videojuegos. Yo no sé ni siquiera si tiene que tenerlo. O sea, mi pregunta importante no es yo veo, si el... Yo veo concept arts, o sea, mapas de juego, escenarios ya diseñados antes, y es una pasada. Obviamente lo tiene, y la música, hay gente que está ganando Oscars por bandas sonoras y está haciendo videojuegos también, música para videojuegos. Entonces, obviamente, en el aspecto gráfico, en el aspecto musical, en todo esto, es innegable que hay. El videojuego como si es un arte, eso es algo que realmente me trae sin cuidado. Me importa muchísimo más cómo el videojuego va a cambiar las demás artes y ya las está cambiando, cómo el cine está mirando ahora al videojuego, cómo la literatura está implementando cosas que hacen los videojuegos, como la toma de decisiones, cómo la educación se está acercando al videojuego, precisamente de lo que hablábamos antes, cómo hay nuevas teorías económicas que nacen a partir de los videojuegos, cómo en medicina se están utilizando videojuegos para que los pacientes sufran menos mientras están teniendo ciertas terapias, o cómo se está tratando el Parkinson con videojuegos. Creo que el potencial del videojuego va mucho más del arte. Creo que decir que es un arte sería encasillarlo en algo muy pequeñito para todo lo que puede llegar a conseguir. Que un día dicen que es arte, pues mira, mejor. Pero bueno, pues mucho más que eso, lo que estás comentando. Carlos, profesor de diseño de la asignatura de diseño de videojuegos en la Universidad de Navarra. ¿Cómo es el futuro en carreras como comunicación audiovisual y el mundo del videojuego?
¿Debe implementarse una mayor importancia de la que hoy en día hay, también en la escuela, por ejemplo? Bueno, el videojuego es un valor en alza, porque está en continuo desarrollo y, como hemos dicho antes, por todo lo que hemos hablado, está sorprendiendo con sus avances y sus posibilidades, ¿no? Por supuesto que tendrá que tener un peso cada vez mayor, porque se habla del videojuego y la empresa, no solamente el videojuego y la docencia. La gamification es un término que está continuamente usándose, es decir, trasladar las reglas del juego al quehacer empresarial, mediante logros, objetivos, en fin. Y esto está funcionando muy bien. Se ve que la interactividad da para mucho, ¿no? Que tiene mucho juego, ¿no? Y que es, antes ha hablado Josué del Parkinson. Yo creo que cada universidad americana ha hecho un estudio relacionado con el videojuego y algún tipo de terapia, ¿no? Pues yo he contabilizado montones, ¿no? En rehabilitación, Claro, esto es un mecanismo de mejora social. Hay que estudiarlo y dada su sofisticación, necesita profesionales. Entonces, efectivamente, es una carrera que tiene mucho futuro, ¿no? Para ir despidiendo el programa, pero ir acabando, ¿algún juego que recomendaréis a aquellas personas que dicen, pues yo nunca he jugado a ningún juego que tenga una narrativa, unos valores, una historia potente? Como no te pierdas, entonces tienes que jugar a este. Yo jugaría una partida del primer StarCraft con algunos amigos, del primero, no del segundo. Del segundo, el primero, ese que está todo pixelado. Sí. O el Quake, en fin. El mítico Quake. Primero. ¿El primero? Josué. Pues si alguien no lo conoce todavía, el que es para mí el mejor juego del año pasado, Monument Valley, que es un juego para móviles y tabletas, basado en los cuadros de Escher y en las perspectivas imposibles, y que es un juego al que puede jugar alguien que no haya jugado nunca un videojuego. Es una muy buena manera de acercarse. Lo están jugando en estos momentos mi padre con 65 años y mis sobrinos de 9 y de 6, y lo están jugando juntos y lo están pasando en grande. Es una maravilla visual y que te hace pensar muchísimo. Nos quedamos con estas últimas ideas, con todas las ideas que hemos recogido a lo largo del programa. Muchísimas gracias, Carlos, Josué, por haber estado aquí, por haber venido a Implicados. Mil gracias. Gracias a ti. Y ahora pasamos unos minutos a publicidad y a la vuelta volvemos con Jóvenes Emprendedores. En Implicados y vamos ahora a hablar de emprendimiento. Hemos querido tener aquí en nuestro plato 3 ejemplos diferentes de emprendimiento. Una persona que está ahora mismo montando su propia consulta, otras 2 personas con 2 negocios, con 2 comercios, en un caso un bar que le ha dado la vuelta a la idea de negocio que había anteriormente, y otro que es un comercio que no había en la zona, en Iturrama, donde está, ni en Pamplona. Vamos a presentar a nuestros invitados. La primera es Georgina Kellart, ella es psicoterapeuta. Bienvenida, gracias por estar Implicados. Hola, buenas tardes, gracias. Y también nos acompaña a mi derecha Román García de Vinuesa. Él es el dueño de la Chacinería Ibérica GV, que está en calle Iturrama 72. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Y por último, a mi izquierda, se encuentra Paco Sánchez. Él es el dueño de Café Cultural Remix. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Os quiero preguntar un poco, para situarnos todos, ¿cuál es vuestra idea de negocio? Vuestro negocio que tenéis ahora, en el caso de Georgina, empiezo contigo, el que tienes en mente empezar. Bueno, mi idea de negocio es establecer una consulta de atención psicológica y, además de eso, lanzar un programa de manejo de estrés específico basado en mindfulness, en el cual me he formado y bueno, creo que es una opción muy buena. Y estás ahora en proceso de sacar adelante esa consulta propia. Eso es, la consulta y los grupos. Y los grupos. Eso es. Román, en tu caso, Chacinería Ibérica GV, sí. GV, vale, lo digo bien. ¿Qué tipo de negocio es? ¿Qué tipo de comercio? Una tienda en donde están todos los productos ibéricos que hay en el mercado y sobre todo especializada en productos de Extremadura y el jamón siempre cortado a cuchillo,
que es algo que aquí no había mucha tradición. Porque sí que había otros negocios quizá de ibéricos, de productos ibéricos, pero esa peculiaridad que tiene este negocio, repetimos, calle Iturrama 72, para aquellas personas que quieran conocerlo, es que está cortado a cuchillo. Siempre se corta a cuchillo. En tu caso, Paco, el bar cultural, Café Cultural Remix, ¿qué tipo de negocio es? Pues ahora mismo, antiguamente era un bar, luego sé que hemos querido darle la denominación de café, como cafetería, y alternativa sobre todo de juegos de mesa, olvidar un poco la vieja escuela del bar, el vino, la cerveza. Pues ahora le he dado un poco la vuelta, o es lo que estoy intentando hacer, pues que sea un ambiente más de monólogos, de juegos de mesa, donde la gente se olvida del móvil. Teatro, cualquier actuación. Diferentes actividades culturales. Eso es. Recordamos, empezaste a mediados de noviembre de 2014, compraste este negocio que ya existía, en este caso el bar ya existía, y está en Iturrama. ¿Al lado de qué Iturrama exactamente la dirección? Es Iturrama 28, Iturrama en la parte 28, de atrás. En la parte de atrás de Iturrama 28, parte de atrás. Eso es. Perfecto. Al empezar, en tu caso ahora, Yorina, que estás en ello, pero vosotros dos, al montar el negocio, en tu caso también al comprarlo, ¿hicisteis algún plan de negocio? Sí, suele hacer un plan de negocio. O sea, ¿estaba ya planificado de antes o os lanzasteis un poco a ver qué pasa? Hombre, está un poco planificado, pero al final nunca sabes lo que te vas a encontrar o si la gente te va a responder o no te va a responder. Entonces siempre te arriesgas, vamos. En vuestro caso, Yorina. En mi caso me he arriesgado. Muy arriesgado. Sí. ¿Y Paco? Yo sí que intenté hacer más que un plan, intenté hacer un buen plan con un buen Excel. Y sí que no sabía, me pasó muy Román, que no sabía cómo iba a responder la gente, porque es una alternativa que está muy chula, que luego la gente te dice que está muy bien, que animo por la iniciativa, pero que en el caso de Pamplona cuesta un poco meterla, pero sí que tenía todo bastante estipulado. Y sobre todo, en tu caso, un cierto riesgo, ¿no? Porque era un bar que ya había pasado por otros dueños, que no salía adelante, parece que no atraía mucha clientela, y a día de hoy lo cogiste en noviembre, yo lo conozco, y está lleno, vas un fin de semana y no hay casi mesas. Es decir, ese riesgo que estas ideas que tienes ahora que nos estás comentando y que entraremos a ellas, de teatro, de juegos de mesa, pues más de ocio, más de cultura, ¿la tenías ya en un inicio o fue surgiendo conforme avanzara el local? Yo tenía más idea de juego de mesa, más que meter teatro, monólogos, aunque sí que estaba un poco en el aire, porque yo cuando quise comprarlo sí que decía, este hueco está destinado a esto, y esta pantalla gigante que hay va a ser para todo menos para fútbol, que es una de las premisas cuando viene la gente. Paco, ¿vas a poner el fútbol? Digo, no voy a poner el fútbol. Entonces sí que yo vi que en otros sitios a mí me hubiera gustado que hubiera juegos de mesa por el tipo de ambiente que era, entonces era una cosa que yo sí que quería incluir. Lo que pasa es que tampoco sabía hasta qué punto ¿No es arriesgado no poner el fútbol? Es muy arriesgado, porque todo el mundo te lo pide. Todo el mundo lo dice y dice que es una inversión segura. Yo conozco mucha gente, yo llego los domingos, quiero ir a un bar y muchas veces me cabreo de que todos los bares están hasta arriba y yo no me gusta el fútbol. Están hasta arriba y que un bar tranquilo, pero igual ese público, ¿no? Igual pensaste en aquellas personas que... Era muy arriesgado, lo que pasa es que detestan el fútbol. Es arriesgado en términos económicos, porque la gente dice, bueno, pues fútbol, que es lo que a priori igual te puede dar más beneficio para tirar para adelante. Entonces yo prefería ir más despacio, pero no olvidarme de la gente, de toda esta gente que está empezando con proyectos como teatro, monólogos, que no son profesionales todavía, y que están buscando su espacio para poder actuar. Y a mí me apetecía, como a mí otros me han dado la oportunidad, me apetecía, ahora que tenía mi propio local, poder la oportunidad a esas personas y echarles una mano. Respecto al público al que vais dirigido, en vuestro caso, en la chacinería, ¿qué público es el que buscáis, el perfil de cliente que tenéis? Hombre, son productos que tampoco están al alcance de todo. Sí que buscar gente que estén ya establecida, que ya tengan un poder mediano alto, aunque siempre está abierto para todo, ¿no? Nosotros allí cortamos la cantidad que la gente quiere, o sea que puede ser desde 50 gramos hasta 1 kilo. ¿Dais algún otro producto aparte de jamón tenéis? Sí, tenemos todo lo que es ibérico, queso, mermelada y después hay vino, tenemos... O sea, digamos que es como un local, un comercio muy, digamos, personalizado, muy de delicatessen, podría denominarse sí, de una manera. Se podría decir, sí. Se podría decir así. En tu caso, Georgina, ¿quién sería, ahora no sé si tienes ahora clientes, cómo los buscas, quién es ese cliente potencial que tienes en mente ahora? Bueno, claro, tratándose de una consulta de psicología, pues en principio son personas que necesiten... ¿Cómo te vas a conocer, digamos, tu local? Sí, bueno, en principio estoy preparando
la página web, Facebook, todo tema redes sociales, también tengo trípticos y luego hago visitas personalizadas y luego gente que te conoce, que sabe quién eres, cómo trabajas y se acerca a ti a preguntarte cualquier duda, ¿no? Y quizás en un momento pues te pueden recomendar o pueden solicitar, ¿no? ¿Alguna persona os ayudó, a alguna institución o a familia, institución, banco, no sé? ¿Quién os ayuda al principio, tanto para la financiación como para ese impulso que un emprendedor necesita? Yo fueron los medios míos propios y... ¿Tus propios medios? Porque la verdad que nadie te da nada para que empiece. Después sí te salen gente y te ofrecen eso, pero una vez que ya has visto cómo te va y cómo está funcionando. Hasta entonces no sé, nadie arriesga. Nadie arriesga. Yo en mi caso, por suerte, tengo una amiga que es asesora financiera, entonces en ese caso sí que me ayudó mucho a hacer la planificación. Y en el caso, en el banco en el que fui, no sé si puedo decir la marca, me ayudaron muchísimo desde el día 1. Georgina, ¿tienes algún tipo de ayuda ahora? Voy poco a poco, claro, yo no me planteo adquirir un local para poder hacer el trabajo en este momento, sino que voy más paso a paso y pues en concepto pues de alquiler. Me comentaba un amigo sobre estas dificultades, ¿no? Él quería montarse también pues un negocio de venta de juegos y que tenía ya hasta el sello de la Cámara de Comercio, pero lo que le faltaba era la financiación, ¿no? Que no llega, que muchas veces no están esas ayudas para ese arranque inicial. Sobre esto hemos querido preguntar en la calle. ¿Hay dificultad hoy en día para un joven o para una persona para encontrar, para empezar su propio negocio? Estas son las respuestas que nos han dado. No, súper difícil porque yo noto que están los caminos muy cerrados. Si para la gente que ya tiene algo de experiencia está siendo difícil, para un joven muy truncado el camino, muchas trabas, muchas. Pues no, es bastante complicado. Yo creo que la dificultad sobre todo está en el sistema que tenemos para montar una empresa, que hay que pagar impuestos antes de empezar, antes de empezar a ganar dinero ya estás pagando, entonces así es imposible montar nada. Bueno, yo creo que los bancos tenían que dar más créditos y sobre todo yo creo que el Estado tenía que recaudar cuando empezásemos a ganar dinero, no antes. No, muy difícil. Demasiados obstáculos. Normativa, muchos obstáculos. Y luego mercado. No, porque si para montar un negocio necesitas el dinero y para ganar el dinero tienes primero que trabajar y para trabajar está muy mal la cosa, no te encontrarán tan fácil sin experiencia. Yo creo que no, es difícil. Ahora tal como está la cosa, que no hay mucho trabajo, pues los bancos pues no te van a ayudar porque ya te piden que tengas unos avales, un dinero que luego es complicado, sí. ¿Estás de acuerdo con lo que acabamos de escuchar? Por lo general, de acuerdo. Por lo general es muy difícil conseguir el crédito y... ¿Cuáles fueron vuestras principales dificultades a la hora de empezar? No solo de financiación, la principal dificultad que podéis tener. La principal, es que ahí viene todo relacionado con... ¿Siempre es el dinero? Hombre, para montarlo necesitas dinero. O lo tienes tú, o te lo tienen que prestar, o tienes que buscar a alguien, porque si no, no puedes para llenar una tienda, para la decoración, para los impuestos, para todas las licencias que tienes que sacar antes de empezar. Al final... ¿Sale rentable? Es decir, en vuestro caso sois autónomos. Yo soy autónomo. Hoy en día, ¿cómo ves, tanto legalmente como a la hora de trabajar, cómo está regulado el tema? ¿Da pie a querer montar tu propio negocio o parece más que intentan echarte para atrás? Yo creo que actualmente, tal como está la legalidad, es más bien para echarte para atrás. Lo que pasa es que también va mucho en la personalidad. Si fuera autónomos con otros países que no empiezas, que pagas en función de lo que facturas o que tienes una tarifa anual muy baja, sí que animaría a mucha gente a lanzarse. Pero aquí, en España, tal como está el tema autónomos, o facturas un mínimo o estás perdido. Una persona comentaba, ¿no?, que empiezas perdiendo dinero ya antes de empezar a ganarlo, que ya estás, digamos, pagando antes de cobrar. En tu caso, ¿cuál es el principal miedo que puede surgir, ¿no, Georgina, a la hora de querer lanzarte a emprender? El principal miedo. El principal no dificultad, miedo es el que no salga adelante, ¿no? El que todas esas expectativas, ¿no?, esa ilusión, pues por diferentes causas pues no cuajen o no llegue. Además, en el caso de una consulta tiene como más dificultad, una mayor dificultad porque necesitas, bueno, trabajar a la vez, ¿no?, en un centro, trabajas a la vez en el Centro Médico Pamplona. Centro Médico Pamplona, eso Explica un poco las condiciones para poder ejercer por tu cuenta. Sí, bueno, depende. En este momento
está avanzando todo el tema de la legislación, en todo el tema de la psicología, entonces, bueno, cada vez hay mayores requisitos para poder ejercer nuestro trabajo de una forma, digamos, más seria. Entonces, en este momento pues está el tema de las acreditaciones, de psicología sanitaria, entonces para poder una persona ser psicólogo sanitario tiene que cumplir determinados requisitos, ¿no? Y eso es una puerta de acceso, digamos, a poder entablar y comenzar una consulta. Si no puedes trabajar como psicólogo, pero en otros campos. El campo de la psicología es muy amplio. Comentabas antes el tema de la importancia de Internet. Vosotros, a la hora de sacar adelante vuestro negocio, yo sé que eres community manager y además, dais esa importancia a Internet. Si un negocio no está en Internet, ¿está destinado quizás a salir con más dificultad adelante? Sí, yo creo que sí. Siempre a la gente, ya cualquier cosa que quieras vender, todo el mundo siempre lo va a querer ver primero por Internet y te van a comparar siempre, entonces yo creo que siempre esa tienes que presencia necesaria para aquellas personas que empiecen de estar ahí. Sí. Paco, en tu caso, que es que además community el manager, 98% ha sido redes sociales total, y luego ese 2% que cada vez está subiendo está siendo el boca a boca. Aparte de eso que comentabas, ¿no? De querer darle esa vuelta al bar como un sitio de juegos de mesa, sin fútbol, sin televisión, que la gente puede estar pues eso, a gusto hablando, ¿cómo es tu relación con el resto de negocios que le rodean? Es decir, porque te habrá ayudado también a la hora de sacar adelante algunas ideas que se te hayan ocurrido de sinergias, amistades con otros negocios cercanos. Perdón, pues yo lo que he intentado sobre todo ha sido no hacer un marketing agresivo, de decir yo voy a hacer una oferta mejor que la tuya, que la de al lado, sino todo lo contrario. Irme, en vez de ir con una tarjeta, irme con un café, en mi caso, y para demostrar que mi café era bueno, me iba a los locales cercanos y les preguntaba cómo podíamos colaborar para que los dos ganásemos más clientes y hiciéramos zona. Entonces, en el caso de la peluquería que tenía al lado, pues bueno, ella me dejaba colocar un cartel para que sus clientes, mientras esperaban, pudieran tomar café, pero yo a cambio pues le llevaba la comida cuando tenía un rato libre. En el caso de una tienda de cómics que hay enfrente, pues Norma bueno, Comics está enfrente. Norma Comics está ideal porque está justo enfrente, pues viene bien, pues porque muchos jugadores que van allí, pues vienen al café a jugar. A cambio, mucha gente que pasa, yo les mando para su tienda para que puedan echar un ojo a los cómics, que les expliquen un poco de qué va. Y algunos, por ejemplo, algunos días como los miércoles, ¿no? Tenéis juegos explicados, ¿no? Sí, tenemos los miércoles, entre comillas, frikis, en el buen sentido de la palabra, cuando el dueño de Norma Comics cierra el local, se viene al Remix y cada semana planteamos un juego de mesa nuevo y él se encarga de explicarlo a toda la mesa y cualquiera puede venir y probar ese juego. ¿Qué otras actividades hacéis para sacar adelante Remix? Pues solemos organizar algún monólogo, alguna obra de teatro, algún concierto en acústico, y esto sí que hay que decir que es todo sin altavoces, sin baffles y con un aforo muy limitado, para no molestar vecinos, para no tener problemas de ruido, de molestias. No se suele vender alcohol tampoco en cubatas, no es un bar de copas, es un bar de cervezas, sobre todo de cafés, infusiones, de picoteo. En tu caso, Román, esta idea de negocio que no habías visto que antes está en Pamplona, ¿está en otras ciudades? ¿La conocías de antes? ¿Te has fijado en otros, a la hora de montarla, en cómo lo hacen en otros lugares? Sí, sí. Yo de donde soy, de allí de Mérida, de Extremadura, allí es muy normal que haya este tipo de tiendas y es en donde... Quizá era algo que faltaba aquí. Sí, porque aquí sí que hay nivel, sí que hay buenos productos, pero yo creo que lo más importante del jamón es cortarlo a cuchillo, que siempre esté en su punto. Y eso aquí no había... Quizás es algo cultural que aquí en Navarra no tenemos esa costumbre, ¿no? De apreciar el jamón corta a cuchillo y que, bueno, que hay personas que nos están oyendo ahora y dicen, ahí va, y es justo el negocio que está buscando para eventos especiales. Sí. Antes de dedicaros, bueno, os quiero preguntar por vuestro pasado, antes de estar en estos negocios. ¿Antes a qué os dedicabais? Yo era comercial de automóviles. He estado durante 8 años. ¿Aquí en Navarra? Aquí en Navarra. En Navarra. ¿Y en tu caso, Paco? Yo trabajaba en un centro y me dirigía el departamento que había de formación, que dábamos cursos de primeros auxilios, de desfibriladores, de socorrismo y actividades acuáticas. Georgina, en tu caso supongo que es el trabajo que quieres seguir implantando en consulta, es mantener el mismo trabajo. Sí, sí. Solo que por libre, por tu cuenta. Eso es, sí, ya con mayor libertad de movimiento, de gestión. Eso es lo que quizás aporta, ¿no? El ser autónomo, esa libertad de poder crear, ¿no? el negocio, ¿no? Pues como está haciendo Paco o como ha hecho Román. Eso es. ¿En qué momento de vuestra vida decidís
montaros, o sea, que eso os pasa por la cabeza para decir, bueno, pues voy a dejar lo que estoy haciendo, al que ya sabemos a qué os dedicabais antes, y que eso os pasa por la cabeza para decidiros a montar vuestro propio local. Yo era, sobre todo, para trabajar para mí, y tenía esas ideas, creía que me puede ir bien, entonces elegí el momento que estaba en el sector del automóvil más para emprender a hacerlo, porque yo creo que era en el momento Adecuado para hacerlo. Adecuado para hacerlo, que yo me veía con posibilidad de hacerlo. ¿En tu caso, Paco? Pues yo mientras trabajo no tenía prácticamente mucho tiempo libre para estar ni de ocio ni con mi mujer en casa, y como voy a ser papá dentro de 2 meses, me apetecía tener mi propio negocio para poder decir, bueno, estos meses de embarazo voy a dedicarme a meter un montón de horas a levantar el negocio para que cuando nazca mi niña poder tener un poco de tiempo para vida ella. familiar. ¿Qué consejo, para finalizar ya nuestra tertulia, qué consejo darías a aquellas personas que ahora están pensando en abrir su propio negocio? Yorina, empezamos por ti. Pues que se junten con personas emprendedoras, con personas creativas y con mucha fuerza. Paco. Yo mi negocio sería que lo estudien un poquito y que si ellos creen que su producto es bueno o su negocio, que adelante. En tu caso, Román, consejo. Bueno, yo los animaría y que siempre que aguantaran, y si creen que tienen la idea correcta, terminará funcionando. Y eso ¿Te va sí, saliendo bien? Mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, y eso es mucho, importante. mucho trabajo. Y muchas horas. Muchas horas. Y también, bueno, recomendar, bueno, acercarse a CEIN, a Cámara de Comercio, CEIN, bueno, que son los lugares donde también te echan un cable en este tema. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, por haber venido implicados. Mil gracias. Paco, Yorina, Román, gracias. Y a ustedes les esperamos aquí la semana que viene a la misma hora. Pasen una feliz semana.